¿Qué harías si descubrieras que los animales que observas todos los días también te están observando a ti? Las imágenes que estás a punto de ver fueron recuperadas de cámaras de seguridad, dispositivos personales y archivos policiales, relacionados con hechos ocurridos en el zoológico municipal entre septiembre y octubre del año pasado. Algunas escenas fueron reconstruidas a partir de declaraciones de testigos y anotaciones del diario encontradas. Los nombres se mantuvieron a petición de las familias, que aún buscan respuestas. Durante 103 años, el zoológico municipal sirvió como un portal donde el ser humano podía observar animales en ambientes controlados. Vitrinas vivientes donde se estudiaban, admiraban y, dirían algunos, encarcelaban a las criaturas salvajes. Un lugar donde la línea entre observador y observado siempre parecía clara y definida. Hasta que esa línea empezó a desaparecer. Hay lugares en el mundo donde la realidad se tuerce, donde el tejido que separa lo natural de lo sobrenatural se deshilacha como un tejido viejo. El zoológico municipal fue uno de esos lugares, aunque nadie lo conoció durante más de un siglo. Nadie excepto los animales. Las autoridades clasificaron oficialmente los hechos como un caso de delirio colectivo provocado por estrés laboral, combinado con comportamiento de culto aislado. Se han presentado informes policiales. Las familias recibieron una compensación a cambio de silencio. La demolición se completó antes de que se pudiera llevar a cabo cualquier investigación seria, pero las imágenes permanecen, los diarios permanecen, y 6 personas siguen desaparecidas. Lo ocurrido en los últimos días del zoológico municipal desafía cualquier explicación convencional. ¿Fue un despertar? ¿Una metamorfosis? ¿O un simple retorno a un estado que existía mucho antes de que los humanos trazaran líneas claras entre las especies? Una cosa es segura: lo que comenzó como sutiles anomalías de comportamiento culminó en una transformación que continúa extendiéndose más allá de los muros ahora demolidos del zoológico. Y quizá lo más inquietante no sea lo que ocurrió aquella última noche de luna nueva. Quizás lo verdaderamente aterrador es la posibilidad de que lo que observamos en los zoológicos de todo el mundo, las largas miradas, las rutinas repetitivas, los aparentes gestos de reconocimiento, sea solo la superficie de algo mucho más profundo que sucede cuando apartamos la mirada. ¿Qué hacen los animales cuando creemos que no estamos mirando? ¿Qué ven cuando nos miran a través de los barrotes que hemos construido para separarlos de nosotros? ¿Qué pasaría si esas barandillas nunca fueran realmente necesarias? La historia que estás a punto de presenciar comienza con un hombre, un dedicado cuidador del zoológico, que fue el primero en darse cuenta de que algo imposible estaba sucediendo. Y termina con una comunidad que no es enteramente humana ni enteramente animal, escondida en los bosques más allá de la ciudad. En Nina, las últimas palabras del diario de Marco Alves. Cuando creas que estás observando, pregúntate: ¿quién está siendo observado realmente? 27 de septiembre, 5:48 am. El cielo sigue oscuro. Temperatura de 8 grados. Las cámaras de seguridad del zoológico municipal captaron a Marco Alves, jefe de cuidadores durante 22 años, iniciando su rutina matutina, como lo había hecho durante más de 2 décadas. Marco caminó por los senderos familiares del zoológico, mientras el vapor salía de su taza de café, mientras consultaba su portapapeles. Su rostro mostraba el desgaste de las noches de insomnio, profundas ojeras y barba incipiente. No era solo el inminente cierre del lugar al que había dedicado su vida lo que lo consumía, fue algo más. Las imágenes muestran a Marco deteniéndose abruptamente en el camino entre los recintos de primates y felinos. La copa se le cae de la mano. El café se derrama sobre el suelo de cemento. Tu portapapeles corre el mismo destino. Dios mío, lo hicieron de nuevo. Lo que Marco vio esa mañana sería descartado como imposible por cualquier persona racional. En los recintos que lo rodeaban, cada animal permanecía completamente quieto, como estatuas de cera. Un leopardo congelado en una posición erguida completamente antinatural. Monos colocados en perfectas formaciones geométricas.
Las aves tropicales se alinearon en orden exacto de tamaño en las perchas. No estaban muertos, no estaban durmiendo, estaban esperando. La grabación de audio encontrada en el teléfono de Marco esa mañana revela su estado mental. Esta es mi tercera documentación de comportamiento nocturno. Ahora ocurre con más frecuencia, casi todas las noches. Y cada vez están más coordinados, más humanos. Ninguno de los otros empleados me cree. Piensan que estoy exagerando debido al cierre, que estoy buscando razones para salvar este lugar. Pero eso no es todo. Lo que está sucediendo aquí está más allá de mi comprensión, y estoy seguro de que está relacionado con la demolición. De alguna manera, ellos lo saben. Lo que hace que este caso sea extraordinario no es solo el testimonio de Marco, sino la evidencia visual irrefutable. A las 6:14 am, Marco regresó a la oficina de seguridad y recuperó las imágenes de la noche anterior. Lo que encontró desafía cualquier explicación científica conocida. Las cámaras 7, 12 y 19, que cubrían diferentes áreas del zoológico, capturaron imágenes que cambiarían para siempre la comprensión de Marco sobre la conciencia animal. Desde las 2:37 am, cuando el guardia de seguridad de la última noche completó su patrullaje, comenzaron las conductas. Primero, los chimpancés. Uno a uno, se pusieron de pie sobre sus patas traseras y comenzaron a caminar erguidos, con una postura que los neurobiólogos describirían más tarde como inquietantemente humanoide. No se trataba de la imitación ocasional que se ve en los primates. Fue un movimiento coordinado y deliberado. En el área de los elefantes, la matriarca usó su trompa con precisión quirúrgica para manipular las ramas caídas, tejiéndolas en estructuras que no servían a ningún propósito natural conocido. Estructuras que parecían inquietantes edificios de zoológico en miniatura. Aún más inquietante, se vio a depredadores y presas que normalmente necesitarían ser separados, interactuando a través de rejillas adyacentes. Un león y una cebra realizaban movimientos reflejados, como en una danza coordinada. Las imágenes muestran al león extendiendo su pata a través de una pequeña abertura y a la cebra acercándose voluntariamente a él, tocándolo con su nariz en un gesto que sugiere una comunicación deliberada. A las 3:42 am, la actividad se intensificó. Las imágenes, aunque granuladas, muestran claramente docenas de especies diferentes, manteniendo lo que solo puede describirse como una reunión. Los animales que podían verse entre recintos mantenían un contacto visual constante. Aquellos que no podían parecían comunicarse mediante vocalizaciones estandarizadas. La temblorosa narración de Marco, superpuesta al metraje, revela su creciente malestar. Se están comunicando, no como esperaríamos que se comunicaran los animales. No son solo instintos o reacciones. Hay una intencionalidad aquí, una deliberación. Mire la forma en que los flamencos se mueven en perfecta sincronización, como si fueran una sola mente. Vea cómo el orangután está usando señales que no le hemos enseñado, y esos gestos que el lobo está haciendo con su pata casi parecen instrucciones. Cuando el sol comenzó a salir a las 5:21 am, las imágenes muestran a todos los animales regresando simultáneamente a sus posiciones habituales. No gradualmente, no en secuencia, todos al mismo tiempo, como actores al final de una función, y luego, la completa quietud que Marco descubriría minutos después. Los archivos de Marco contienen más de 2 semanas de observaciones similares, cada vez más detalladas, cada vez más imposibles. Al principio creyó que estaba documentando comportamientos anómalos aislados, pero la conexión con el inminente cierre del zoológico se ha vuelto innegable. En su grabación del 20 de septiembre, Marco señala: el curador encontró los planos de demolición destrozados esta mañana. Estaban encerrados en la oficina administrativa. Ese mismo día, encontré plumas de guacamayo exactamente en la misma configuración que el diagrama de demolición. No es coincidencia. Saben lo que viene. Están planeando algo. ¿Por qué nadie más se dio cuenta?
La evidencia sugiere que los animales fueron extremadamente cautelosos. Los registros de seguridad, que siempre volvían a la inactividad, exactamente 17 minutos antes de cualquier recorrido programado, parecen haber memorizado los horarios de los guardias. Las únicas razones por las que Marco pudo capturar estas imágenes fueron su creciente insomnio y la instalación secreta de cámaras adicionales que no estaban incluidas en el sistema oficial. Mientras el zoológico se ocupaba de sus actividades esa mañana del 27 de septiembre, nadie se dio cuenta del profundo impacto que las imágenes tendrían en Marco. En solo 3 días, el zoológico cerraría definitivamente. En 4 días comenzaría la demolición. Y al parecer, los animales estaban contando. El zoológico municipal no era solo un lugar de trabajo para Marco Alves, era el epicentro de su existencia. Fundado en 1920 como parte del plan de modernización de la ciudad, el zoológico había sido un símbolo de prestigio y educación durante más de un siglo. Generaciones crecieron visitando esos recintos, observando criaturas que nunca verían en la naturaleza, aprendiendo sobre un mundo natural cada vez más alejado de la realidad urbana. Ahora, titulares despiadados anunciaron su fin. Zoológico, centenario da espacio a complejo comercial. Último gran zoológico de la región cierra sus puertas. El desarrollo inmobiliario reemplazará la atracción histórica. El valor del terreno había superado el valor de la institución. Las frías matemáticas de los promotores inmobiliarios no consideraban el valor sentimental ni histórico. En una entrevista concedida meses antes de los acontecimientos críticos, Marco expresó su desesperación de forma contenida. He dedicado mi vida a este lugar. Conozco a cada animal por su nombre. Conozco sus historias, sus hábitos, sus personalidades. Muchos nacieron aquí bajo mi cuidado. Hablo de transferirlos como si fueran solo artículos de inventario, pero son vidas, son relaciones construidas durante décadas. El declive del zoológico no había sido repentino. Durante años se han recortado los presupuestos. Los recintos que necesitaban renovación quedaron obsoletos. Los puestos nunca fueron reemplazados después de las jubilaciones. Los visitantes disminuyeron a medida que las nuevas distracciones tecnológicas competían por la atención de las generaciones más jóvenes. Y una creciente conciencia sobre el bienestar animal cuestionó la existencia misma de los zoológicos como institución. Este fue el contexto cuando comenzaron los comportamientos extraños, inicialmente sutiles, fácilmente descartados como coincidencias o proyecciones de un equipo emocionalmente sacudido por el inminente cierre. Un extracto del diario de Marco, fechado el 10 de septiembre, marcó el comienzo. Las jirafas mantuvieron contacto visual conmigo durante 47 minutos hoy. No apartaron la mirada ni una sola vez. Los lobos aullaron en intervalos cronometrados de exactamente 7 minutos durante toda la noche. Elena, veterinaria jefe, dice que estoy buscando patrones donde no existen. Tal vez. Pero, ¿cómo explico los objetos en los recintos? Los pequeños arreglos de piedras y palos que nadie puso allí. Cuando el zoológico entró en sus últimos días, solo quedaba un mínimo de personal. De los 42 empleados originales, solo quedaron 11, encargados de preparar a los animales para su traslado a otras instituciones. Muchas habitaciones ya estaban vacías, creando un ambiente cada vez más silencioso y fantasmal. Fue en este escenario de progresivo abandono que dos mundos comenzaron a chocar, el humano y el animal, como si la barrera que los distinguía se fuera disolviendo poco a poco. Las anotaciones del diario de Marco entre el 12 y el 15 de septiembre documentan cambios cada vez más preocupantes. 9. Encontré todos los juguetes de enriquecimiento en el recinto del tigre apilados en formas que se asemejan a pequeñas estructuras. Elena dice que son solo acumulaciones aleatorias, pero la simetría es innegable. 13:09. Los guacamayos ahora sincronizan sus vocalizaciones exactamente a las 2:22 p.m. todos los días. Duran exactamente 108 segundos. Lo grabé para analizarlo. 14:9. Los elefantes están dibujando el mismo símbolo en la arena con sus trompas.
Parece una espiral con 3 ramas. Ya he borrado y remodelado el terreno 2 veces. Siguen el mismo patrón. 9. Soñé con los animales mirándome, todos alineados, como en una sala de justicia. Cuando me desperté a las 3 a.m. y fui a revisar las cámaras, estaban todos despiertos, mirando directamente a las cámaras. Todos, al mismo tiempo. El último día de puertas abiertas, el 15 de septiembre, transcurrió sin ceremonia ni reconocimiento oficial. Un martes lluvioso con solo 27 visitantes registrados. La administración no vio motivos para celebraciones o actos de despedida. Lo que nadie notó ese día fue la forma en que los animales observaban intensamente a cada visitante, como si memorizaran rostros, estudiaran comportamientos y recogieran datos finales. En medio de la creciente desolación, nadie prestó atención a los pequeños detalles. El aumento de la actividad nocturna, los objetos desplazados, las inusuales vocalizaciones. Nadie excepto Marco. Estoy cada vez más convencido de que se están preparando para algo, escribió el 18 de septiembre. No es solo un comportamiento de estrés, no es solo una reacción a los cambios en la rutina. Aquí hay un propósito, hay una intención, y de alguna manera, todo está relacionado con la luna nueva que coincide con el último día antes de la demolición. Necesito entender lo que viene antes de que sea demasiado tarde. Su intuición era correcta, pero incluso en sus miedos más profundos, Marco no podía imaginar la verdadera naturaleza de lo que estaba a punto de revelarse. A partir del 19 de septiembre, Marco abandonó cualquier pretensión de normalidad. Su escepticismo inicial se había convertido en una convicción inquebrantable de que algo profundamente anómalo estaba sucediendo en el zoológico. Para documentar sistemáticamente el fenómeno, convirtió un almacén abandonado cerca del pabellón de reptiles en un centro de operaciones improvisado. Las imágenes recuperadas de la computadora portátil de Marco revelan paredes cubiertas con líneas de tiempo, fotografías, transcripciones de vocalizaciones de animales y mapas detallados del zoológico marcados con los lugares de los incidentes. Sin recursos oficiales a su disposición, utilizó 6 cámaras de seguridad personales, compradas con su propio dinero, ubicadas estratégicamente para capturar áreas no cubiertas por el obsoleto sistema del zoológico. En la grabación de voz del 19 de septiembre, escuchamos a Marco exponer su metodología. Estoy creando un registro sistemático de comportamientos anómalos, clasificados en 5 categorías: comunicación interespecies, uso de herramientas, coordinación temporal, mapeo espacial y transformación física. Esta última categoría aún tiene pocos datos concretos, pero hay momentos en que sus posturas y movimientos parecen cambiar, como si estuvieran ensayando para hacer algo diferente. Los datos que Marco recopiló durante este periodo abrumarían, incluso a los más escépticos. En solo 48 horas, documentó 37 incidentes que desafían el conocimiento científico actual sobre la cognición animal. Lo más destacable ocurrió la noche del 21 de septiembre, captado por las cámaras 3 y 4. A las 23:17, un chimpancé anciano llamado Tobías fue grabado manipulando un palo, aparentemente sin ningún propósito. Para el ojo inexperto, parecía un comportamiento normal de uso de herramientas, bien documentado en primates. Sin embargo, tras una inspección más cercana, Tobías no solo estaba manipulando el palo, lo estaba doblando y entrelazando con fibras deshilachadas de cuerda, creando una estructura compleja. A las 23:42, la cámara 4 grabó a una orangutana hembra en un recinto separado, observando de cerca los movimientos de Tobías a través de un espacio visual entre los hábitats. 20 minutos más tarde, comenzó a replicar exactamente la misma técnica de entrelazado, perfeccionándola. La narración superpuesta de Marco explica lo imposible. Lo que estamos presenciando aquí no es solo imitación, es instrucción deliberada. Tobías está demostrando lentamente, paso a paso, cómo crear este objeto. Observe cómo hace una pausa después de cada paso, verificando si Luna lo sigue.
Este no es un comportamiento natural, es un proceso de enseñanza estructurado. A las 01:12, Luna pasa la herramienta terminada a través de un pequeño espacio entre los recintos a un lobo gris en el hábitat adyacente. El lobo, normalmente, un depredador que habría atacado a un primate en estado salvaje, acepta con cuidado el objeto y lo lleva a su grupo. Las imágenes muestran a 5 lobos examinando el objeto antes de agregarlo a una creciente colección de elementos similares, escondidos en una depresión excavada debajo de una roca. Están acumulando herramientas, susurra Marco en la grabación. No solo usarlos ahora, sino almacenarlos para uso futuro. Esto implica no solo comprender la utilidad, sino también una planificación temporal avanzada. Los escépticos podrían argumentar que se trataba simplemente de comportamientos estereotipados, resultantes del estrés del confinamiento prolongado. Pero, ¿cómo explicar lo que grabaron las cámaras la madrugada del 22 de septiembre? A las 02:34, se documentó a una nutria usando una roca para reproducir un patrón rítmico de golpeteo contra una superficie metálica. El patrón no era aleatorio. Un análisis posterior reveló que se trataba de una secuencia matemática precisa: 3 tiempos rápidos, pausa, 5 tiempos, pausa, 8 tiempos. La secuencia de Fibonacci. Minutos después, un elefante en el otro extremo del zoológico respondió con su trompa, golpeando contra un árbol muerto exactamente con el mismo patrón rítmico. Luego, un grupo de pájaros inició vocalizaciones sincronizadas que seguían el mismo ritmo. Para un observador casual, serían solo coincidencias. Para Marco, fue la confirmación de un sistema de comunicación coordinado que atravesaba recintos y especies. El 23 de septiembre, se puso en contacto con la doctora Elisa Méndez, neurocientífica especializada en cognición animal de la Universidad Federal, y le envió algunas de sus imágenes más convincentes. Su respuesta, adjunta al expediente de Marco, es reveladora. Lo que estás describiendo sería revolucionario si se confirmara en un ambiente controlado. La comunicación entre especies es limitada incluso entre animales altamente sociales y típicamente restringida a señales de peligro o comida. Un sistema de comunicación abstracto compartido entre diferentes especies es teóricamente imposible sin una larga coevolución. Aún más inquietante es la aparente transmisión de conocimientos complejos. Los primates pueden enseñar técnicas simples a sus descendientes, pero el nivel de instrucción deliberada que usted describe, con pasos secuenciales y comprobando la comprensión, simplemente no existe en la naturaleza no humana conocida. Si sus vídeos no han sido manipulados, le sugiero extremar la precaución. Lo que está presenciando representa un salto evolutivo que normalmente tardaría miles de generaciones en desarrollarse. Marco nunca recibió la visita del Dr. Méndez. Su respuesta final, enviada el día 24, expresaba escepticismo sobre la autenticidad de los vídeos y recomendaba a Marco buscar ayuda profesional para afrontar el estrés del cierre inminente. Sin inmutarse, Marco intensificó su vigilancia. En la tarde del 25 de septiembre, instaló 3 cámaras adicionales enfocadas específicamente en áreas de intersección visual entre hábitats. Lo que capturaron durante las siguientes 48 horas constituiría la evidencia más inquietante de todas. En una secuencia particularmente notable, a las 3:14 am del 26 de septiembre, se observó a un ocelote dibujando la tierra de su recinto, usando sus garras con sorprendente precisión. La imagen formada se parecía inequívocamente al plano de un zoológico simplificado. Aún más impresionante, el ocelote marcó 7 puntos específicos en el dibujo con pequeñas piedras. Estos puntos corresponden exactamente a los lugares donde encontré los símbolos de las espirales en las últimas semanas. Narra Marco, con una voz que ahora mezcla admiración y miedo. Están mapeando el zoológico. Están identificando puntos específicos de algo. ¿Interés? ¿Energía? ¿Conexión? No lo sé todavía. En su documentación más controvertida,
fechada el 26 de septiembre a las 4:07 am, Marco captura lo que él describe como ensayos de movimiento. Las imágenes muestran a varios animales en sus recintos separados, realizando simultáneamente los mismos movimientos corporales antinaturales, levantándose sobre las patas traseras, extendiendo las extremidades en ángulos específicos y realizando movimientos circulares coordinados con la cabeza. No es solo coordinación, susurra Marco en la grabación. Es una coreografía, una preparación. Están practicando algo específico, algo sincronizado. Y cuanto más nos acercamos a la luna nueva, más frecuentes y complejos se vuelven estos ensayos. El comportamiento más inexplicable de todos se registró la mañana del 27 de septiembre, pocas horas antes del inquietante amanecer que encontraría Marco. Las imágenes nocturnas muestran todas las habitaciones simultáneamente, dividiendo la pantalla en 9 cuadrantes. A las 4:44 de la mañana, en total sincronía, todos los animales de cada recinto giraron su cabeza en la dirección exacta del centro administrativo del zoológico, donde se guardaban los planos de demolición. La última entrada de audio antes del amanecer capturó a Marco en su momento más vulnerable. Ya no intento demostrárselo a nadie, solo intento entender. Porque una cosa estoy segura, todo esto está relacionado con el cierre. No es casualidad que estos comportamientos se hayan intensificado en las últimas semanas. Lo saben, de alguna manera entienden lo que está por suceder y se están preparando. Lo que queda por ver, ¿prepararse para qué? ¿Resistencia? ¿Huida? ¿O algo que ni siquiera puedo imaginar? Su respuesta llegaría mucho antes y sería mucho más inquietante de lo que jamás podría anticipar. Las últimas 72 horas antes del cierre oficial del zoológico municipal revelaron una dramática escalada en los fenómenos documentados por Marco. Lo que comenzó como comportamientos sutilmente anómalos se convirtió en una sinfonía coordinada de actividades que desafiaba toda explicación racional. El 27 de septiembre, tras el impactante despertar con los animales en posiciones estáticas, Marco abandonó por completo sus responsabilidades oficiales. El traslado de los últimos residentes del zoológico a otras instituciones estaba previsto que comenzara dentro de 48 horas, pero su obsesión por los acontecimientos en curso se había vuelto absoluta. Los registros de tiempo muestran que no salió del zoológico durante 3 días consecutivos y durmió brevemente en el desgastado sofá de la sala de profesores. Una secuencia cronológica de incidentes, extraída de su archivo meticulosamente, organizado, revela la alarmante progresión de los acontecimientos. Día 27, 10:14 am. La primera evidencia documentada de intercambio deliberado de objetos entre especies ha sido capturada por cámaras recién instaladas. Se observó a un loro gris africano, una especie conocida por su inteligencia excepcional, llevando un objeto metálico pequeño y brillante, identificado más tarde como un clip, hasta el borde de su recinto. Con precisión deliberada, el pájaro dejó caer el objeto justo cuando una nutria pasaba por el canal de agua de abajo. La nutria inmediatamente recuperó el objeto, lo examinó antes de nadar directamente a su refugio. La narración de Marco revela su creciente perplejidad. Este no es un comportamiento aleatorio. El loro esperó específicamente a la nutria. Observe su postura vigilante, el momento calculado de la liberación. Y la nutria no mostró sorpresa. Se movió con propósito, como si esperara la entrega. Lo que estamos presenciando es un intercambio deliberado, comercio, si nos atrevemos a usar ese término. Día 27, 2:38 p.m. Quizás el incidente más inquietante de este día fue lo que Marco llamó una demostración de diplomacia entre especies. La cámara 4 capturó a un tigre de Bengala de 10 años, normalmente territorial y agresivo, tumbado pacíficamente a menos de 1 metro de una gacela en el recinto contiguo. Entre ellos, solo una rejilla separadora. En circunstancias normales, la proximidad del depredador habría provocado un pánico extremo en la gacela. En cambio, los 2 animales permanecieron en una proximidad relajada durante 27 minutos. Es
como si se hubiera llegado a un acuerdo, narra Marco, con una voz que mezcla asombro e incomodidad. Una suspensión temporal de los instintos naturales más fundamentales. ¿Con qué fin? ¿Qué podría motivar a un depredador a ignorar su impulso de caza más básico o a una presa a superar su miedo innato? Día 28, 02:17 AM. Cámaras nocturnas infrarrojas grabaron lo que Marco llamó la asamblea nocturna. Entre las 2:17 y las 3:42 AM, se observó que todos los primates del zoológico, chimpancés, orangutanes, gorilas y varios monos más pequeños, se posicionaban en puntos específicos de sus recintos que permitían el contacto visual directo entre sí. Durante 85 minutos, realizaron una serie de gestos elaborados que, según el análisis fotograma a fotograma de Marco, seguían una secuencia específica y repetible. Esto no es preparación social ni exhibición territorial, señala. Es una comunicación estructurada, casi sintáctica. Observe cómo los movimientos se repiten con variaciones específicas, cómo cada secuencia recibe una respuesta correspondiente de otro primate. Cada vez estoy más convencido de que estamos asistiendo al equivalente de una reunión de planificación. Día 28, 11:22 AM. Se observó un evento particularmente significativo en el recinto de aves acuáticas, la colección de flamencos, que normalmente se movían siguiendo patrones casuales. De repente, se reorganizó en una formación perfectamente simétrica. Vista desde arriba, la formación creó un diseño que coincidía exactamente con el símbolo de espiral que Marco había documentado que se repetía en diferentes lugares del zoológico. Aún más inquietante, la formación duró exactamente 27 minutos antes de que los flamencos se dispersaran simultáneamente. El número sigue apareciendo, 27, susurra Marco en la grabación. El 27 de septiembre es cuando documenté los primeros comportamientos estáticos por la mañana. El zoológico cierra el 30 de septiembre. Hay una cuenta atrás. Día 28, 3:45 PM. Marco documentó otro fenómeno inquietante: la aparente fabricación de herramientas cada vez más complejas. Una secuencia de imágenes muestra a un gorila macho pelando metódicamente una rama, afilando su punta y luego usándola para dibujar en la tierra. El dibujo, analizado cuadro por cuadro, resultó ser una versión simplificada, pero reconocible del edificio administrativo del zoológico. Están mapeando, concluye Marco, no solo los espacios donde viven, sino todo el zoológico. Observe cómo utiliza diferentes presiones para indicar diferentes niveles de elevación. Esto es cartografía tridimensional. Día 28, 22:30. 1. De los empleados restantes, Eduardo Santos, guardia de seguridad nocturno, informó su primer incidente extraño. La transcripción de su conversación con Marco revela el contagio del fenómeno más allá del conocimiento exclusivo de Marco Edward. Algo extraño pasó anoche. Todos los animales empezaron a hacer sonidos al mismo tiempo, exactamente a medianoche. No duró mucho, tal vez un minuto, pero era como si estuvieran cantando juntos. Marco: ¿revisaste las cámaras? Eduardo: ese es el problema. No apareció nada. Las cámaras oficiales muestran todo normal, pero yo lo escuché, Marco. Todos, desde los búhos hasta los leones, vocalizando juntos. Fue armonioso. Miedo. Marco: ¿saben dónde están las cámaras oficiales, Eduardo? Están evitando ser detectados. Eduardo: ¿qué quieres decir con ellos saben? Son animales. Marco: ya no estoy seguro de eso. Día 29, 04:17 AM. Surgió una revelación inquietante cuando Marco revisó grabaciones más antiguas y las comparó con el comportamiento actual. Las imágenes muestran a los elefantes moviendo grandes rocas alrededor de sus recintos durante varias semanas. Al analizar el patrón de movimiento, Marco se dio cuenta de que las piedras se estaban reposicionando gradualmente
para replicar el diseño exacto de los edificios del zoológico, creando un modelo a escala de todo el complejo. Esto tomó semanas. La voz de Marco tiembla en la grabación. Movimiento tras movimiento, día tras día. Planificación a largo plazo que requiere una memoria espacial precisa y una intención sostenida. Y lo más alarmante es que comenzó exactamente el día en que se anunció oficialmente el cierre del zoológico. Día 29, 13:45 de octubre. Otro patrón surgió cuando Marco comenzó a entrevistar a los pocos empleados restantes. 3 de ellos relataron de forma independiente el mismo sueño perturbador la noche anterior. Estaban dentro de los recintos, siendo observados por los animales del exterior. Las descripciones fueron consistentes en detalles específicos, incluida la sensación de ser estudiado y la incapacidad de comunicarse excepto mediante gestos y sonidos. La barrera mental se está diluyendo, teoriza Marco en su grabación privada tras las entrevistas. De alguna manera, lo que está sucediendo aquí nos está afectando a todos. La separación entre el observador y lo observado fluye en ambas direcciones. Día 29, 7:28 p.m. La evidencia más convincente de coordinación estratégica se documentó cuando Marco descubrió que pequeños objetos de las áreas administrativas, bolígrafos, grapas, piezas de planos arquitectónicos, incluso un pequeño modelo del nuevo complejo comercial que reemplazaría al zoológico, habían sido recolectados y distribuidos metódicamente entre varios recintos. Las cámaras no captan cómo los animales accedieron a estos artículos. Están recopilando información, concluye Marco, su voz ahora con una mezcla de asombro y asombro, recopilando datos sobre los planes para este lugar. Lo más inquietante no es que se estén llevando estos objetos, sino el aparente propósito detrás de esto. Día 29, 23:42. En la penúltima noche antes del cierre, las cámaras secretas de Marco capturaron lo que él denominó un ensayo general. Durante aproximadamente 47 minutos, los animales de todo el zoológico participaron en una secuencia coordinada de movimientos, vocalizaciones y posiciones que parecían seguir un patrón específico. Vista a través de múltiples cámaras simultáneamente, la secuencia se reveló como una elaborada coreografía sincronizada. No es solo una muestra de coordinación, narra Marco, con la voz casi hipnotizada por lo que estaba presenciando. Es un ritual, una preparación. Observe cómo los movimientos reflejan los símbolos que he documentado durante las últimas semanas. Observe cómo cada especie aporta un elemento específico al conjunto. Este no es el comportamiento animal, tal como lo conocemos. Es algo más. Su última grabación de esa noche revela el estado mental de un hombre al borde de un descubrimiento transformador. Mañana es el último día completo del zoológico. Luna nueva. Todo apunta a que algo significativo está sucediendo. Ya no puedo mirar esto simplemente como un observador. Necesito entender el origen. Necesito descubrir por qué aquí. ¿Por qué ahora? Hay un patrón más amplio en juego. Y sospecho que la respuesta está en la historia de este lugar en sí, en lo que había aquí antes del concreto, las cercas y los paisajes naturales falsos. Mañana buscaré respuestas en el archivo histórico de la ciudad, porque algo me dice que lo que estamos presenciando no es el comienzo de algo nuevo, sino el regreso de algo muy viejo. Marco no se dio cuenta entonces de cuán correcta era su intuición, ni de cómo sus descubrimientos del día siguiente alterarían para siempre su comprensión no solo de los animales, sino de la naturaleza misma, de la conciencia. La mañana del 30 de septiembre, el último día completo del zoológico municipal antes de su cierre oficial, encontró a Marco Alves en estado de alerta y agotamiento. Los profundos círculos oscuros bajo sus ojos y la barba incipiente mostraban noches sin dormir lo suficiente, pero sus ojos mantenían un intenso brillo de determinación. Las cámaras de seguridad lo captan saliendo del zoológico a las 7:14 a.m. por primera vez en 3 días. Tu destino: el Archivo Histórico Municipal, un edificio neoclásico en el centro de la ciudad,
que albergaba registros que datan de la fundación de la metrópoli en el siglo XVIII. El registro de entrada del archivo muestra que Marco solicitó acceso a documentos específicos, planos originales del zoológico, registros arqueológicos del área antes de la construcción y cualquier material relacionado con estructuras anteriores en el sitio. La grabación de audio de su teléfono durante la investigación revela el monólogo interno de un hombre que conecta piezas de un antiguo rompecabezas. Los registros muestran que antes de que se construyera el zoológico en 1920, el área se consideraba tierra no urbanizada, pero hay inconsistencias. Las referencias en la correspondencia oficial mencionan la necesidad de limpiar los restos antes de que comenzara la construcción. ¿Restos de qué? A las 10:23, Marco encontró su primera pista significativa: un informe arqueológico preliminar de 1919, aparentemente archivado y nunca publicado. El documento, parcialmente deteriorado, menciona el descubrimiento de estructuras de piedra no catalogadas y de origen indeterminado durante el reconocimiento inicial del terreno. Lo más intrigante es que el informe incluía fotografías en 1970, sepia de losas de piedra con grabados peculiares, patrones en espiral, idénticos a los que Marco había documentado reproducidos por los animales en las últimas semanas. Dios mío. Escuchamos susurrar a Marco en la grabación. Los símbolos estuvieron aquí todo el tiempo. Una nota escrita a mano en el margen del informe, apenas legible debido al descoloramiento, mencionaba recomendación para un estudio más profundo de las ruinas del templo TH, antes de volverse indescifrable. Marco intensificó su búsqueda y solicitó acceso a archivos más antiguos. A las 13:47 horas se produjo un segundo avance. Un periódico local de 1883 contenía un breve artículo sobre curiosas prácticas paganas observadas por los misioneros en la región. El texto menciona una estructura llamada Templo de Therion, donde supuestamente se realizaban rituales de comunión entre el hombre y la bestia durante las lunas nuevas. La grabación captura el momento de la revelación. Therion, en el idioma griego antiguo, significa animal salvaje, un templo dedicado a los animales o a la conexión entre humanos y animales, en el mismo lugar donde décadas después construirían un zoológico. Esto no puede ser una coincidencia. A las 15:22, Marco descubrió el documento más significativo: un diario personal de Augusto Méndez, ingeniero jefe de la construcción del zoológico, fechado en 1920. Las anotaciones revelaron a un hombre cada vez más perturbado por los descubrimientos durante las excavaciones. 17 de marzo de 1920. Hoy descubrimos otra cámara. Las paredes están cubiertas con tallas que representan hombres y animales en posiciones imposibles, mitad humanos, mitad bestias. El doctor Silveira insiste en que son meramente representaciones simbólicas, pero la precisión anatómica sugiere que el artista creía que estaba representando algo real. 24 de marzo de 1920. Los trabajadores se niegan a retirar las losas de piedras centrales. Dicen que son las piedras de paso y que quitarlas traería desgracias. Superstición local. El cronograma no permitirá demoras. Incorporaremos las piedras a los cimientos como sugiere el arquitecto. Menos trabajo, de todos modos. De abril de 1920. Ahora sueño con los símbolos todas las noches. Veo animales levantándose como hombres, hombres inclinándose como animales. El capataz informó que varios trabajadores tuvieron visiones similares. El sacerdote local fue llamado para bendecir el lugar, pero en privado me dijo que este lugar era conocido por los antiguos como un portal, donde la barrera entre especies se disolvía bajo la luna nueva. Marco fotografió meticulosamente cada documento y su respiración se aceleró a medida que las implicaciones se aclaraban. El último registro que examinó fue un mapa arqueológico parcial del templo que muestra su diseño original. Superponiéndolo a los planos modernos del zoológico, hizo el descubrimiento más inquietante.
Los principales hábitats y recintos habían sido construidos directamente sobre los sitios ceremoniales del antiguo templo. Los lugares donde Marco había documentado comportamientos más intensos correspondían precisamente a los puntos rituales del mapa antiguo. 30 de septiembre, 20:00 horas. La última noche en el zoológico municipal comenzó con una modesta tertulia de despedida. Las cámaras de seguridad capturan a los 7 empleados restantes reunidos en el centro administrativo. Marco, la veterinaria, jefe Elena, 3 cuidadores, el guardia de seguridad nocturno, Eduardo y Catarina, la administradora asignada para supervisar el cierre, una botella de champán barato, vasos de plástico, conversaciones melancólicas sobre recuerdos compartidos. En las grabaciones de audio, escuchamos fragmentos de las conversaciones finales, llenos de nostalgia forzada y tensión subyacente. ¿Recuerdas cuando el hipopótamo Jonas se escapó y lo encontramos durmiendo en la tienda de alimentos? Ríe uno de los porteros, con la voz ligeramente elevada por el nerviosismo. O cuando los flamencos se pusieron blancos durante una semana porque alguien preparó una dieta equivocada, añade otro. Casi perdemos el patrocinio de la tarjeta de crédito rosa. Risa tensa. Miradas dirigidas a las ventanas oscuras. Nadie menciona los extraños comportamientos de las últimas semanas. Marco permanece en silencio, revisando constantemente su teléfono donde monitorea las cámaras ocultas. Las 21:17 horas, mientras continuaba la pequeña celebración, se registró la primera anomalía de la noche. Las cámaras de Marco, ubicadas estratégicamente en los recintos principales, capturan algo extraordinario. En perfecta sincronización, todos los animales del zoológico despiertan de su aparente letargo. No gradualmente, no en secuencia, sino todo al mismo tiempo, como si respondieran a una señal inaudible para los oídos humanos. La narración superpuesta de Marco describe la inquietante escena. Ha comenzado. Mire los ojos. Todos se abrieron en el mismo cuadro de video. Esto no es natural. No es posible que docenas de especies diferentes sigan exactamente el mismo ciclo de sueño. Algo las despertó simultáneamente. El ciclo está comenzando. A las 21:42, la pequeña reunión comienza a dispersarse. Los empleados, ajenos a lo que sucede en el local, se preparan para marcharse. Marco interviene, su voz estudiadamente casual en la grabación de seguridad. Oye, antes de que todos se vayan, ¿y si hacemos una última ronda juntos? Un recorrido final por todas las áreas, para despedirnos de verdad. La sugerencia tropieza con una resistencia inicial. Ya es tarde. Algunos tienen un largo viaje de regreso a casa. Pero Marco persiste y menciona comportamientos inusuales que quiere mostrar a todos. Elena, la veterinaria, jefe que anteriormente había descartado las preocupaciones de Marco calificándolas de estrés, muestra una curiosidad reticente. Al final, 5 de ellos se ponen de acuerdo. Marco, Elena, Eduardo, el guardia de seguridad, y 2 encargados, Miguel y Sofía. Catarina, la administradora, se niega con vehemencia. He pasado suficiente tiempo en este lugar deprimente. Las transferencias comienzan mañana a las 7:00. Estaré aquí temprano. Buenas noches a todos. Las cámaras de seguridad muestran a Catarina saliendo por la entrada principal a las 9:57 p.m. Sería la última vez que la verían en su estado normal. Cuando el pequeño grupo comienza su ronda final, los acontecimientos en el terreno se intensifican dramáticamente. Las cámaras secretas de Marco capturan movimientos sincronizados en todo el zoológico. Los primates descienden deliberadamente al nivel del suelo en sus recintos. Grandes felinos posicionándose en puntos específicos de sus hábitats. Los pájaros aterrizan en formaciones precisas sobre las ramas. Cada animal parecía tomar una posición designada en una coreografía invisible. A las 22:23, el grupo llega al recinto de los grandes felinos. La cámara de seguridad muestra su reacción de sorpresa. Los 3 tigres de Bengala están sentados en perfecta formación triangular.
completamente quietos, todos mirando directamente a los humanos. Ningún movimiento, ninguna reacción ante la llegada del grupo, solo observación intensa y deliberada. Dios mío, suspira Elena en la grabación. Tenías razón, esto no es normal. Este no es el comportamiento natural del tigre. Eso no es nada, responde Marco. Sígueme. A las 22:47, el grupo llega al hábitat de los chimpancés, que normalmente es ruidoso y activo incluso de noche. Encuentran a los 12 primates formando un círculo perfecto en el centro del recinto, sentados erguidos en una postura casi humana. En el centro del círculo, grabado en la tierra, está el mismo símbolo en espiral que Marco había descubierto en los archivos históricos. Imposible, murmura Elena. ¿Están posando? ¿Es algún tipo de condicionamiento del que no soy consciente? Marco explica sus descubrimientos sobre el templo de Therion. Su voz se vuelve más urgente mientras guía al grupo a través del zoológico, mostrando un comportamiento tras otro inexplicable. La incredulidad inicial de los compañeros se convierte poco a poco en malestar y luego en una ansiedad palpable. Esto no puede ser real, insiste Miguel, el cuidador más experimentado del zoológico. Los animales no se coordinan entre especies. De esa manera, es biológicamente imposible. Míralo con tus propios ojos, responde Marco. Y esto es solo el comienzo. A medida que el grupo continúa su viaje a través de los recintos, comienza a ocurrir una sutil transformación en la atmósfera del propio zoológico. Las grabaciones de audio capturan sonidos que son imposibles de identificar, ni completamente animales, ni completamente mecánicos. Una vibración casi subliminal parece emanar del propio suelo. A las 23:16 ocurre el primer hecho verdaderamente inexplicable presenciado por todo el grupo. En el recinto de los flamencos, los pájaros de repente despegan simultáneamente, algo que nunca hacen por la noche, formando un complejo patrón aéreo que se parece notablemente a una de las inscripciones de los antiguos templos. Durante 108 precisos segundos, mantienen la formación perfectamente estática, como congelada en el aire, antes de aterrizar de nuevo en completa sincronización. La grabación captura exclamaciones de sorpresa del grupo. Eso es técnicamente imposible, susurra Elena. La elevación aerodinámica no les permite flotar de esa manera. Es como si la gravedad funcionara de manera diferente para ellos. No es solo esta habitación. Marco dirige la atención del grupo a otras áreas visibles desde su posición. Mira, está sucediendo en todo el zoológico. Las cámaras panorámicas muestran el extraordinario paisaje. En cada hábitat visible, los animales realizan movimientos coordinados que desafían sus comportamientos naturales. Elefantes parados sobre dos patas, lobos dispuestos en perfectas formaciones geométricas. Los reptiles se alinearon en patrones radiales. A las 23:34, Eduardo, el guardia de seguridad nocturno, nota algo aún más inquietante. Los patrones se están moviendo entre recintos. Mire, los monos ahora están en la misma formación que los flamencos hace 5 minutos. Es como si estuvieran pasando movimientos de un hábitat a otro. Marco consulta el antiguo mapa del templo superpuesto al plano del zoológico. Están siguiendo los puntos rituales. La secuencia ceremonial documentada en las inscripciones, uno por uno, activando cada punto focal del templo. Exactamente a la medianoche comienza el evento que Marco luego llamaría el despertar. Las cámaras de seguridad de todo el zoológico capturan el momento. Una vibración visible recorre el suelo, como ondas en el agua. Luces suaves, inicialmente confundidas con reflejos, comienzan a emanar del suelo en 7 puntos específicos del zoológico, exactamente los puntos correspondientes a los círculos ceremoniales del antiguo templo. Son las piedras del camino, explica Marco con urgencia. Las losas rituales incrustadas en los cimientos están reaccionando a la luna nueva, el ciclo del siglo. A medida que la emanación de luz se intensifica, los animales en cada recinto comienzan a vocalizar,
no en sonidos aleatorios de estrés, sino en patrones rítmicos sincronizados que crean una armonía inquietante. Diferentes especies que contribuyen a una única expresión sonora compleja. El pequeño grupo humano observa en silencio cómo el fenómeno crece en intensidad. A las 00:17, Sofía, la cuidadora más joven del zoológico, rompe el silencio con una observación inquietante. Mira sus ojos. Todos los animales, sus ojos están cambiando. Las imágenes lo confirman. Las pupilas de varios animales están cambiando de forma y muchos de ellos adquieren una apariencia más humana. No solo los de los primates, donde tal similitud sería menos sorprendente, sino también los de felinos, aves e incluso reptiles. A las 00:30, con el fenómeno creciendo en intensidad, Marco toma una decisión fatídica. Necesitamos dividirnos para documentar esto completamente. Elena y Miguel, vayan al sector este. Eduardo y Sofía, sector oeste. Yo cubriré el centro, donde la actividad parece más intensa. La división del grupo marcaría el punto de no retorno. Las cámaras siguen a cada pareja, dirigiéndose a sus áreas designadas, mientras Marco se dirige solo al centro administrativo, el lugar que su investigación identificó como correspondiente al altar central del templo de Therion. La secuencia de eventos entre las 00:42 y las 01:17 está documentada mediante fragmentos de múltiples cámaras y grabaciones de audio parciales. Lo que emerge es el retrato de una transformación progresiva que se está apoderando del zoológico. En la zona oriental, Elena y Miguel son testigos de cómo los elefantes manipulan complejos objetos rituales con sus trompas con una precisión imposible. Es como si sus trompas tuvieran dedos, susurra Elena en la grabación. Las imágenes muestran a los dos mirando, hipnotizados, acercándose más de lo que permitiría el protocolo de seguridad. En el sector occidental, Eduardo y Sofía documentan a los lobos organizando rocas en patrones específicos, usando sus patas de maneras que sugieren articulaciones más flexibles de lo normal. La última transmisión de audio de Sofía contiene su observación final. No solo están actuando como humanos, están cambiando. A las 01:23, las cámaras del centro administrativo capturan a Marco descendiendo al sótano rara vez utilizado. Allí, directamente debajo de la oficina principal, quita los paneles de acceso al piso, revelando lo que parece ser una antigua losa de piedra tallada con el mismo símbolo en espiral documentado en todo el zoológico. Cuando la luna nueva alcanza su pico astronómico, invisible en el cielo, pero en el punto más alto de su trayectoria, la piedra comienza a emitir una luminosidad azulada pulsante. El audio capta el susurro asombrado de Marco. El altar central, la piedra de la ascensión, está activa después de un siglo. A la 1:37 am, todos los animales del zoológico comienzan a moverse simultáneamente, y cada recinto participa en un elaborado ballet sincronizado. Vistos a través de múltiples cámaras, los movimientos se revelan como partes de un patrón único más grande, un ritual coreografiado que abarca todo el zoológico. Los símbolos de los templos antiguos se forman y transforman mediante el movimiento coordinado entre especies. A las 01:54, el fenómeno alcanza su clímax. Las luces que emanan de las 7 piedras rituales se intensifican dramáticamente. En Minomatsam, las grabaciones vemos a Elena y Miguel en el centro del hábitat de los elefantes, a Eduardo y Sofía entre los lobos, todos aparentemente en estados de fascinación hipnótica. Marco permanece arrodillado junto a la piedra central del sótano. Su expresión es una mezcla de asombro reverencial e intensa concentración. A las 02:00 en punto, ocurre algo extraordinario, algo que las cámaras captan solo parcialmente, distorsionado por interferencias eléctricas y anomalías visuales. Una onda de energía luminosa parece pulsar desde la piedra central, irradiando por todo el zoológico. Durante aproximadamente 27 segundos, todas las cámaras muestran solo un flash blanco. Cuando vuelven las imágenes, a las 02:01, lo que revelan las cámaras desafía la comprensión. En varios recintos, los animales se mueven ahora con posturas y gestos inequívocamente humanos.
No solo imitar a la humanidad, sino incorporarla a sus movimientos y comportamientos. Al mismo tiempo, en las grabaciones que muestran a los humanos, Marco en el sótano, los demás en los recintos, notamos cambios sutiles, pero innegables en sus posturas, movimientos y expresiones faciales. Algo animal emerge en sus gestos, en sus formas de moverse. Las últimas imágenes claras de la noche muestran a Marco saliendo del sótano a las 02:17, con sus movimientos sutilmente alterados, una nueva gracia felina en su paso. Mirando directamente a una de las cámaras, sonríe. Una sonrisa que parece a la vez humana e inhumana, antes de cerrar el sistema de seguridad principal. Durante 3 horas no existen imágenes. La única evidencia de lo ocurrido durante este periodo son fragmentos de audio distorsionado y algunas imágenes capturadas por las cámaras personales de Marco que continuaron funcionando de manera intermitente, alimentadas por baterías. Cuando las primeras luces de la mañana iluminan el zoológico a las 5:43 am del 1 de octubre, las cámaras afuera muestran brevemente a 6 figuras saliendo del complejo, figuras moviéndose de maneras extrañas, mitad erguidas, mitad encorvadas. Sus rostros no son claramente visibles, pero sus siluetas sugieren una mezcla inquietante de rasgos humanos y no humanos. Llevan consigo diversos objetos, incluidas lo que parecen ser antiguas piedras rituales extraídas de sus cimientos. El zoológico que dejan atrás está silencioso y vacío. Cuando el equipo de transferencia llega a las 07:30, encuentran todos los recintos inexplicablemente abiertos. No quedan animales en el lugar. La metamorfosis fue completa. El templo había reclamado a sus guardianes. Y la barrera entre el hombre y la bestia, mantenida artificialmente por milenios de civilización, se había disuelto temporalmente, dejando a los participantes del ritual transformados de maneras que la ciencia moderna no tendría las herramientas para comprender. La última imagen recuperada de esa noche, una página del diario de Marco, aparentemente escrita poco después del ritual, encontrada atrapada en una de las cámaras. Ya no somos solo observadores u observados, somos ambos simultáneamente. La barrera nunca fue real. Fue una ilusión que construimos para separarnos del resto de la vida en la Tierra. Esta noche, recordé lo que significa existir en todo el espectro de la conciencia. Y no estoy solo en este recuerdo. 5 de febrero, 14:27 horas. A 4 meses de los hechos ocurridos en el zoológico municipal, un dron de vigilancia policial sobrevuela la densa zona de la Reserva Forestal del Norte, a 27 kilómetros de los límites urbanos. La grabación, posteriormente clasificada como confidencial por el Departamento de Investigación Especial, captura las primeras imágenes de lo que los informes oficiales llamarían asentamiento anómalo en una zona de conservación. Vista desde arriba, la comunidad parece emerger orgánicamente del propio paisaje forestal. Estructuras integradas en los árboles y formaciones naturales, casi indistinguibles del bosque circundante para el ojo inexperto. No existen separaciones claras entre las zonas humanas y animales. Los refugios fabricados con materiales naturales y recuperados están dispuestos en un patrón circular que, analizado posteriormente por los expertos, revela precisamente la misma configuración que los puntos rituales del templo de Terión. El informe policial inicial, narrado por el detective Carlos Ferreira, establece el tono clínico que las autoridades intentarían mantener ante lo inexplicable. Hemos confirmado la presencia de un asentamiento no autorizado en el área restringida de la Reserva Norte, Sector 7. Aproximadamente 15-20 estructuras de viviendas visibles, ocupadas por un número indeterminado de individuos. Notable ausencia de tecnología moderna o infraestructura convencional. Lo más significativo es la aparente convivencia entre humanos y diversos animales salvajes, sin barreras visibles ni signos de confinamiento. El vídeo del dron captura momentos extraordinarios. Un hombre de mediana edad compartiendo una comida al lado de lo que parece ser un lobo gris adulto. Una joven rodeada de pájaros que no muestran miedo, posándose sobre sus hombros y brazos. Un niño jugando con cachorros,
que parecen ser especies normalmente incompatibles. Lo más inquietante para los investigadores es que todos los humanos visibles se mueven con una calidad de movimiento inusual, fluida, sobria, casi depredadora en su gracia. El 12 de febrero, un equipo de reconocimiento formado por 2 investigadores policiales, un psiquiatra forense y un biólogo especializado en comportamiento animal, se acercó al perímetro de la comunidad. Sus cámaras corporales proporcionan el primer contacto documentado con los habitantes. La grabación muestra un claro del bosque donde 3 individuos esperan al equipo, como si hubieran anticipado su llegada. Entre ellos, Marco Alves es inmediatamente reconocible, aunque profundamente transformado. Su postura es erguida pero relajada, sus movimientos precisos y económicos. Lo más notable son sus ojos. El iris izquierdo sigue siendo humano, de color marrón oscuro, mientras que el derecho tiene la hendidura pupilar vertical característica de los felinos. El diálogo inicial, tenso y surrealista, fue transcrito de la grabación Investigador Ribeiro. Señor Alves, Marco Alves, soy el investigador Ribeiro de la Policía Civil. Estamos aquí para comprobar su bienestar y el de los demás ex empleados del zoológico. Marco, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto que recuerda a la curiosidad felina. Sabíamos que, eventualmente vendrían. Estamos todos bien, mejor que bien, en realidad. Doctor Pinto, psiquiatra. Señor Alves, nos gustaría saber qué pasó la noche que cerró el zoológico. 6 personas desaparecieron, incluido usted. Marco, nadie desapareció, doctor. Nosotros simplemente nos expandimos. Gesto que abarca el bosque circundante. Nadie está retenido aquí contra su voluntad. Nadie está perdido o confundido. Simplemente recordamos algo que la mayoría de los humanos han olvidado. Doctor Santos, biólogo, notablemente perturbado por la presencia de un leopardo adulto descansando pacíficamente a solo 2 metros de distancia. ¿Cómo es posible esta convivencia? Estos son depredadores naturales. Esto viola todos los principios conocidos del comportamiento animal. Marco, sonriendo. Solo los principios que usted conoce, doctor. Hay formas más antiguas de coexistencia que preceden a sus taxonomías y categorías. Depredador y presa son conceptos recientes en la larga historia de la vida. A medida que la investigación continuó durante las semanas siguientes, el equipo documentó aspectos cada vez más inquietantes de la comunidad. Los residentes, los 6 empleados desaparecidos del zoológico, además de aproximadamente otros 20 individuos cuyos orígenes no han sido determinados, demostraron habilidades inexplicables para comunicarse con los animales. No una mera interpretación del comportamiento, sino una compleja comunicación bidireccional a través de vocalizaciones, gestos y posturas imposibles de fingir. Más inquietante, todos los humanos de la comunidad exhibieron lo que los informes médicos clasificaron como modificaciones fisiológicas inexplicables, pupilas alteradas, cambios en la estructura muscular, capacidades sensoriales ampliadas documentadas en las pruebas. No se trataba de cambios cosméticos o superficiales, sino de modificaciones fundamentales que desafiaban toda explicación médica. El 1 de marzo, el equipo de investigación recuperó un artefacto precioso, el diario final de Marco, iniciado la noche de la transformación y continuado durante los meses siguientes. Las páginas revelaban la perspectiva interna de quien había cruzado una frontera considerada infranqueable. Lo que experimentamos no fue un simple intercambio, sino una fusión. Ahora tenemos conciencias duales, en parte humana, en parte animal. Algunos, como yo, llevan la esencia del tigre. Otros han recibido la esencia del lobo, el búho y la serpiente. La personalidad animal no anula a la humana ni la elimina. Se integran, creando una conciencia expandida que percibe y experimenta el mundo a través de una lente dual. Los artefactos del templo, las piedras de la entrada,
se han conservado. En las lunas nuevas podemos facilitar la transformación a otros que están listos, que sienten el llamado. No obligamos a nadie. La transformación debe recibirse de buena gana, con total comprensión. Estamos reconstruyendo lo que se perdió hace milenios, cuando los humanos y los animales compartían una comprensión que fue olvidada cuando la civilización erigió barreras físicas y conceptuales entre las especies. Esto no es una aberración, sino una restauración, un retorno a una forma de conciencia que existió mucho antes de las ciudades, los lenguajes escritos y las taxonomías científicas que insisten en separar lo que siempre ha estado conectado. Especialmente reveladora fue la entrada del 23 de enero, que describe el propósito de la comunidad. No creamos este lugar para escapar de la civilización, sino para servir como puente entre mundos, un recordatorio viviente de que la barrera entre humanos y animales es artificial, construida a través de milenios de autoengaño. Con cada luna nueva, más personas se unen a nosotros, personas que sienten el llamado, que reconocen la fragmentación dentro de sí mismos y buscan la integración. La separación nunca fue natural. La división nunca fue el plan original. Desde que erigimos las primeras vallas para mantener a los animales fuera o dentro, comenzamos a olvidar nuestra conexión fundamental con toda la vida consciente. El zoológico era el símbolo perfecto de esa separación. El observador humano, el animal observado, la rejilla entre ellos. Pero ¿qué sucede cuando esa rejilla se elimina? Cuando el observador y lo observado se reconocen mutuamente como conciencias equivalentes. La investigación llegó a su punto de inflexión el 18 de marzo, cuando intervinieron autoridades superiores clasificando todo el caso. El informe final, escrito por el detective Ferreira, revela el dilema de las autoridades ante lo inexplicable. Después de una evaluación exhaustiva, el equipo de investigación recomienda que no se tomen medidas forzadas contra la comunidad de North Reserve. Los individuos no demuestran comportamiento agresivo o intenciones dañinas. Los cambios fisiológicos observados no parecen ser el resultado de una intervención tecnológica o farmacológica, lo que desafía la explicación médica convencional. Para fines de documentación oficial, clasificaremos el asentamiento como una comunidad alternativa con prácticas rituales aisladas y fenómeno de delirio compartido. Esta clasificación permitirá un seguimiento continuo sin la necesidad de una intervención disruptiva que podría tener consecuencias impredecibles. Recomendación adicional: restringir el acceso del público a los alrededores durante los periodos de luna nueva con el pretexto de estudios ecológicos en curso. Lo que los informes oficiales no mencionan, pero sí revelan las grabaciones personales del detective Ferreira, es la inexplicable fascinación que la comunidad ejercía sobre los investigadores. 3 miembros del equipo original solicitaron la retirada del caso después de repetidas visitas al asentamiento. Uno de ellos, el biólogo Dr. Santos, nunca regresó de su última visita programada para el 27 de marzo, casualmente, la noche de luna nueva. La transformación no había terminado la última noche en el zoológico. Acababa de empezar. 3 de mayo, 21:17 horas. En una sala de vigilancia aislada en el sótano del Departamento de Investigaciones Especiales, 2 pantallas muestran imágenes en tiempo real de lo que ahora se llama Área Restringida 27. El primero muestra una vista aérea térmica de la comunidad en la Reserva Forestal Norte. Puntos de luz que representan formas de vida moviéndose en patrones coordinados a través del claro central. El segundo muestra una valla perimetral recientemente instalada, aparentemente para protección del medio ambiente, con sensores de movimiento estratégicamente colocados. Sobre la mesa reposa el informe oficial de cierre del caso 237A, incidente, del Zoológico Municipal. 17 páginas de explicaciones cuidadosamente construidas y conclusiones científicamente aceptables. El documento es una obra maestra de racionalización burocrática que transforma lo inexplicable en algo que puede archivarse y olvidarse. Disfunción psicológica colectiva
resultante del estrés laboral prolongado. Secta aislada que practica rituales sincréticos basados en mitologías locales. Posibles contaminantes ambientales en las instalaciones del antiguo zoológico que provocan alucinaciones compartidas. Daño estructural a los cimientos del sitio que crea propagación de infrasonidos que se sabe que causa experiencias de percepción anómalas. Ninguna mención del templo de Terión. No hay referencia a transformaciones físicas documentadas. No hay explicación para los animales desaparecidos que nunca han sido localizados en ningún otro zoológico o santuario. El sistema prefiere ignorar lo que no puede explicar. Clasificar, archivo, para olvidar. Sin embargo, las cámaras de vigilancia permanecen. El seguimiento permanece ininterrumpido. Las autoridades pueden negarlo públicamente, pero en privado el temor persiste. Y si se propaga, la pantalla térmica muestra a la comunidad expandiéndose gradualmente. Cada luna nueva trae nuevos puntos de luz. De los pueblos cercanos desaparece gente, normalmente aquellos que no tienen vínculos estrechos, aquellos a quienes no se extrañaría mucho. En los perfiles surge un patrón. Individuos con una fuerte afinidad por los animales, empleados de tiendas de mascotas, veterinarios, ex empleados de otros zoológicos, activistas por los derechos de los animales. Personas que ya sintieron la fragilidad de la barrera. Las grabaciones recuperadas del teléfono del detective Ferreira, que datan de su última visita oficial el 4 de abril, brindan una rara visión de una perspectiva externa que intenta comprender a la comunidad. Hablé con Marco nuevamente hoy. Parece en paz. Hay algo profundamente inquietante y al mismo tiempo atractivo en la forma en que se mueve ahora, como si cada gesto estuviera calibrado con precisión, sin desperdiciar energía. Sus ojos, todavía no puedo mantener contacto visual con ese iris felino. Lo más difícil de racionalizar es la armonía visible aquí. Depredadores naturales coexistiendo sin agresión. Humanos con capacidades físicas imposibles de explicar fisiológicamente. Estos no son trucos ni ilusiones. Fui testigo de cómo Elena, la ex veterinaria, se comunicaba con una manada de lobos a través de vocalizaciones complejas que un experto confirmó más tarde estaban estructuradas lingüísticamente. La comunidad está construyendo algo en Minonosense, los confines más lejanos de su territorio, una especie de estructura circular que coincide con el diseño del antiguo templo. Marco mencionó que el círculo se está cerrando y que el equilibrio se está restableciendo. Cuando se le preguntó directamente sobre sus planes futuros, simplemente sonrió y dijo: "No estamos planeando. Estamos recordando". En la última noche de luna nueva, el 25 de abril, los sensores perimetrales detectaron actividad inusual. Las cámaras térmicas mostraron un patrón de movimiento que los analistas describieron como migración coordinada, docenas de formas moviéndose en perfecta sincronización a través del bosque, hasta el borde exacto del perímetro monitoreado, donde se detuvieron simultáneamente. Durante 17 minutos exactos, las formas permanecieron inmóviles en Minosento, la frontera invisible. Luego, como obedeciendo a una señal inaudible, regresaron a la comunidad. El informe del incidente señala secamente: comportamiento que sugiere una prueba deliberada de los límites de vigilancia. Saben que están siendo vigilados y ellos están mirando hacia atrás. El solar del antiguo zoológico municipal permanece vacío, un esqueleto de hormigón parcialmente demolido. El proyecto del complejo comercial se retrasó misteriosamente después de varios accidentes inexplicables durante las excavaciones iniciales. Los rumores entre los trabajadores hablan de sonidos extraños provenientes del subsuelo y de sombras que se mueven cuando nadie mira. Un informe reciente de noticias locales señala el curioso fenómeno de la observación cada vez más frecuente de animales salvajes en las afueras de la tierra abandonada. Especies que normalmente evitarían las áreas urbanas ahora aparecen regularmente, observando a los humanos que pasan con una intensidad desconcertante. La última entrada recuperada del diario de Marco, fechada el 30 de abril,
ofrece tanto una advertencia como una invitación. La barrera nunca fue real. La separación siempre fue artificial. Pronto más humanos comenzarán a recordar lo que significa existir en un espectro completo de conciencia, no del todo humano, no del todo animal, sino algo más integrado, más verdadero. Cuando nos veas mirando, recuerda, nosotros también te vemos, y pronto lo entenderás. En la próxima luna nueva, muéstrate en el borde del bosque. Una parte de ti ya sabe que perteneces aquí. Una parte de ti siempre lo ha sabido. La próxima luna nueva es mañana. Las cámaras siguen filmando, capturando silenciosamente el comienzo de algo que la ciencia no puede nombrar y la burocracia no puede clasificar. Algo viejo despertando de nuevo. Algo que quizás nunca debería haberse olvidado. La metamorfosis del zoológico fue solo el comienzo.